Muy buenas tardes, por favor me confirman si se escucha el audio. Perfecto. Ya, sí se escucha. Buenas tardes. Muchas gracias. Para la Secretaría Nacional de Planificación y Eval de Ecuador, es un gusto darles la bienvenida al conversatorio El rol de la cooperación en la evaluación, mecanismos de sostenibilidad, evento virtual que forma parte de la Semana de la Evaluación Ecuador 2025. La Semana de la Evaluación es realizada por la Secretaría Nacional de Planificación con el apoyo de la Iniciativa Global de Evaluación, GI por sus siglas en inglés. Los objetivos son intercambiar conocimientos y experiencias de la comunidad de evaluación global, así como incentivar procesos de evaluación que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan, autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, representantes de organismos internacionales, autoridades de la academia, sociedad civil, estudiantes y público en general. En el conversatorio de esta tarde se presentarán experiencias sobre cooperación internacional enfocadas en el fortalecimiento de la evaluación de políticas y programas. Esto se realizará desde una mirada crítica, abordando los mecanismos que se han promovido para garantizar la sostenibilidad de los procesos evaluativos en un contexto regional marcado por la complejidad, la interdependencia y los desafíos del desarrollo. El diálogo busca generar aprendizajes compartidos sobre cómo avanzar hacia sistemas de evaluación más sólidos, participativos y sostenibles, con apoyo de alianzas estratégicas y cooperación internacional. La moderadora del conversatorio es Mabel Andrade, codirectora de Valyut Ecuador. Mabel cuenta con una maestría en gestión empresarial por la Universidad Central Europea, CEU Business School de Budapest, Hungría. Tiene un pregrado en finanzas por la Universidad San Francisco de Quito. Su formación multidisciplinaria y experiencia en los sectores público y privado le han permitido liderar proyectos con enfoque en desarrollo local y territorial en ámbitos como la educación, salud, sectores productivos, económicos y estratégicos. Codirige el capítulo Evalyut Ecuador y desde 2017 ha participado de manera independiente en la evaluación de programas y proyectos de cooperación. Mabel tiene como misión personal visibilizar y cuantificar de forma directa la contribución de los procesos a la reducción de brechas de género, así como promover mejores prácticas vinculadas a los derechos humanos y de la naturaleza para el desarrollo del país. Mabel, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Secretaría Nacional de Planificación. Ha sido un gusto trabajar para este evento que consideramos que es bastante pertinente en el contexto actual. Gracias, Diana, por todas las flores. Muchísimas gracias. Ahora yo me voy a permitir presentar a Vanessa y también pedir disculpas porque hemos tenido, parece, inconvenientes de conectividad con la otra ponente que estaba programada para este día, que era Blanca. Eh, es una especialista también en cooperación mexicana, pero pues ustedes saben, por temas de tecnología, pues no, ojalá se pueda unir más adelante. Pero en este caso me gustaría presentar a Vanessa, que es la otra ponente. Vanessa es economista del desarrollo, graduada de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y de la Universidad Pierre Mendes de France de Grenoble, y cuenta con una maestría en Administración Pública en la Escuela de Economía de Londres. Del Reino Unido, y con más de 10 años de experiencia en diseño, monitoreo, evaluación de políticas públicas y programas de protección social, salud, seguridad y medio ambiente. También Vanessa ha trabajado en instituciones nacionales como el Ministerio Coordinador de Seguridad y en organizaciones internacionales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID,
y en el sistema de las Naciones Unidas que actualmente tiene un rol. Entonces, me gustaría ya dar la palabra a Vanessa. ¿Necesitas compartir algo? Sí, muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto para mí estar aquí acompañándoles en este espacio. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ahí me confirman si ya pueden ver la presentación. Listo, bueno. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poco del rol de la cooperación en la evaluación enfocado en los mecanismos de sostenibilidad. Entonces, bueno, quisiera iniciar con algo que a veces nos suena básico a los evaluadores, pero no lo es tanto para el público en general, y es por qué evaluar. Vamos a hablar de evaluaciones en distintos ámbitos, en el ámbito institucional, económico, ambiental y social, sobre todo de proyectos, programas, de políticas públicas, ¿no? ¿Y por qué es importante realizar estas evaluaciones? Porque nos permiten facilitar la rendición de cuentas, saber si se invierte en algo, para qué se invierte, cuáles son los resultados, aprender de los programas y políticas que estamos evaluando, además comprender los resultados que se han alcanzado, por qué se alcanzan ciertos resultados de política pública o por qué no se alcanzan a veces, mejorar la eficiencia y la gestión institucional de las organizaciones que implementan estas políticas y también promover la transparencia, ¿no? Porque si se destinan recursos a ciertos programas y políticas, queremos saber cómo se han implementado y qué resultados han alcanzado. El rol de la cooperación internacional, yo me voy a enfocar en tres aspectos que me parecen fundamentales. El primero es fortalecer las capacidades nacionales de evaluación, el segundo, apoyar los sistemas y plataformas nacionales de evaluación y el tercero, promover el aprendizaje global y regional. En el tema de fortalecer las capacidades regionales, yo en este momento trabajo en la Organización de las Naciones Unidas y como organización tenemos también un grupo de evaluación de las Naciones Unidas que publica ciertos manuales. Yo quisiera referirme a tres principales, ¿no? Las normas y estándares de evaluación, que es una guía bastante completa que establece los principios fundamentales para garantizar que las evaluaciones sean de alta calidad, que sean útiles, que sean éticamente sólidas y además destaca ciertos principios, ¿no? Como la importancia de la independencia de los equipos evaluadores, de la imparcialidad de los equipos de evaluadores, que las evaluaciones sean transparentes, que exista la participación, por ejemplo, de todas las partes interesadas, en el caso de un programa social, por ejemplo, que se implementa en la Amazonía, que haya la participación de las poblaciones que viven en la Amazonía, que haya la participación de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector público y de todas las partes que de alguna manera están afectadas por los programas que nosotros implementamos. Además, hay guías específicas. En el centro está, por ejemplo, la guía de integración de los derechos humanos y de la igualdad de género en las evaluaciones, enfocada en el principio de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás y de considerar a todas las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, la principal recomendación de esta guía es identificar quiénes son las poblaciones que se benefician de los programas que se implementan, pero también las poblaciones que posiblemente pueden estar excluidos o afectados por ciertos programas y políticas y hacer énfasis en ese análisis, en analizar por qué a veces las políticas, los programas que implementamos pueden llegar a tener impactos negativos, cuáles son las estructuras de poder, cuáles son las desigualdades y prácticas discriminatorias que de alguna manera pueden estar presentes en el programa y corregir esas prácticas. Y además aplicar métodos inclusivos en las evaluaciones, como por ejemplo la evaluación participativa con todos los evaluadores, todos los actores involucrados, la triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos, la implementación de grupos focales que sean diversos y las entrevistas sensibles a los contextos culturales, con la transversalización de enfoques de género, de inclusión, por ejemplo, de personas con discapacidad, de población refugiada inmigrante, de población indígena, de población afrodescendiente. Ese es el segundo documento que quería presentarles. Y el tercero, los principios éticos para el uso de inteligencia artificial en las evaluaciones. Este documento es muy reciente. Les recomiendo mucho revisarlo porque nos dice primero, ya sabemos que la inteligencia artificial tiene muchos beneficios para las evaluaciones, permite analizar una gran cantidad de información en un tiempo muy corto, contribuye a evaluaciones complejas en las que hay bases de datos muy, muy, muy grandes, de grandes volúmenes, también de datos cualitativos.
pero de todas maneras este documento sí advierte sobre los desafíos y limitaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Sabemos también que la inteligencia artificial puede reproducir ciertos sesgos existentes que no podemos a veces nosotros detectar si es que no hacemos un análisis muy fino. Además tiene problemas para validar ciertos datos que pueden estar en el Internet y pueden no ser correctos, no pueden ser verídicos. Además tiene problemas, por ejemplo, para comprender los contextos, en especial los contextos de Latinoamérica, los contextos ya un poquito más específicos de poblaciones indígenas, por ejemplo, en la Amazonía. Entonces, es muy complejo utilizar únicamente la inteligencia artificial para las evaluaciones y lo que nos recomienda finalmente es el rol insustituible de los humanos para utilizar esta inteligencia artificial y hacer recomendaciones en ese sentido. ¿Cuáles son los buenos usos para analizar grandes volúmenes de datos y cuáles son las limitaciones en las que los seres humanos sí tenemos que poner muchísima atención? Dentro también de fortalecer las capacidades nacionales, quiero hacer énfasis en la evaluación de impacto y el análisis costo-efectividad. Sabemos en la parte de cooperación internacional que estamos en un contexto de escasez de recursos, que tanto para implementar las políticas como para evaluar, nosotros tenemos que priorizar cuáles son realmente los programas, las políticas que tienen mayor impacto y por eso las metodologías de evaluación de impacto son vigentes y desde la cooperación internacional se ha desarrollado documentos metodológicos, cursos en línea, acompañamiento para que se puedan aplicar estas metodologías y además para que se pueda medir no solamente el impacto del programa, sino también el impacto logrado por cada dólar gastado, que es el análisis costo-efectividad. Y con estas metodologías poder ver en realidad cuáles son los programas, las políticas que funcionan y en esas poner realmente los recursos. Entonces aquí les dejo, voy a compartir la presentación, algunos recursos en ese sentido desarrollados por el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, por el BID, por el Banco Mundial y un paper muy interesante que es de USAID, que justamente habla de la importancia del análisis costo-efectividad en los programas públicos para lograr la sostenibilidad también de los programas públicos. Bueno, como les mencionaba, hay también recursos desde la cooperación internacional en temas de cursos en línea. Hay una página específica que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación. Tiene cursos abiertos al público que son gratuitos y además en UNEG, que les mencionaba anteriormente, tienen un curso específico de evaluación que está abierto al público. Además, desde la cooperación siempre se busca poner a la disposición de los gobiernos nacionales expertos, expertas internacionales que acompañen las evaluaciones. A veces por temas presupuestarios, logísticos, no pueden estar presentes en el territorio nacional, pero pueden hacerlo mediante, utilizando, no sé, la tecnología o por vía remota. Entonces se realiza también ese acompañamiento un poco para fomentar la calidad de las evaluaciones y para que se puedan recomendar buenas prácticas para las evaluaciones que se han ya implementado en otros contextos internacionales. En la parte también de fortalecer las capacidades, tenemos también desde la cooperación internacional la innovación en evaluación, fomentar ciertas prácticas como por ejemplo el uso de Big Data, datos de telefonía móvil, redes sociales, plataformas digitales para poder ver el impacto de ciertas iniciativas. Estos esfuerzos han estado liderados por UNICEF, PNUD y OIM en distintos países. Además, ha habido ejercicios de inteligencia artificial y aprendizaje automático justamente para analizar entrevistas, imágenes satelitales, datos de redes sociales y grandes bases de datos en ejemplos implementados por UNICEF, PNUD y ACNUR bueno, en distintos países. Y además del fomento de la evaluación participativa y digitalizada. Muchas veces por la lejanía de los actores no se puede realmente en un espacio físico tener todos los actores involucrados en los programas y políticas y por eso se han implementado plataformas de visualización, encuestas en línea, talleres virtuales interactivos que permitan participar a la mayor cantidad de actores involucrados. El segundo tema que les quería hablar, que es también muy importante desde la cooperación para la sostenibilidad de la evaluación, es apoyar los sistemas y plataformas nacionales de evaluación. ¿Qué son los sistemas y plataformas internacionales? Son espacios institucionalizados que articulan actores, promueven el desarrollo, uso y sostenibilidad de evaluaciones, tienen el liderazgo del gobierno nacional y la participación de academia, organizaciones de la sociedad civil, redes de evaluadores
en algunos casos del sector legislativo, el sector privado. Y aquí les dejo una publicación muy buena de UNICEF acerca de mejores prácticas en estos sistemas nacionales de evaluación y lo que nos indica es que son fundamentales para mejorar las políticas públicas y los resultados de desarrollo. Permiten usar las evidencias en todas las fases de la gestión pública, desde que se planifica un programa, un proyecto de desarrollo, mientras se implementa y ya después cuando se finaliza, también cómo evaluarlo. Además, esta publicación identifica buenas prácticas de institucionalización de sistemas de monitoreo y evaluación, como las implementadas en Colombia y México. Yo tuve la oportunidad de visitar también la Plataforma Nacional de Evaluación de Costa Rica y realmente tienen estas buenas prácticas ciertos aspectos en común, ¿no? Entonces, primero, que existe un compromiso político de alto nivel, están liderados por la máxima autoridad, en este caso de la Secretaría Nacional de Planificación, cuentan con un marco legal e institucional que respalda a estas plataformas nacionales de evaluación, cuentan también con la participación de sociedad civil, de la cooperación internacional, de la academia, y un aspecto muy importante para la sostenibilidad es que al tener una plataforma nacional de evaluación institucionalizada sólida, también se le asigna financiamiento nacional para las evaluaciones, lo cual es muy importante en un contexto en el que no se puede realmente depender de financiamiento externo. Otro punto importante es el rol de la cooperación en facilitar el aprendizaje global y regional. Desde la cooperación internacional también se participa y se fomenta las redes de evaluación. Aquí yo les he puesto unos ejemplos de redes de evaluación, por ejemplo, la regional de seguimiento, evaluación y sistematización de Latinoamérica y el Caribe, la RELAC, también EvalYouth, muy importante. Yo tuve la oportunidad de ser parte de EvalYouth desde hace casi 7 años y ha sido muy importante para mí justamente para mejorar mi aprendizaje de evaluación, para poder contactarme con otros evaluadores y evaluadoras en Ecuador y también en la región. He aprendido que se crea un entorno de colaboración, aprendizaje continuo, se fortalecen las capacidades, hemos tenido la oportunidad de compartir buenas prácticas, las metodologías innovadoras, los recursos y realmente contar con estas redes, tanto nacionales como internacionales, sí permite reducir esta dependencia de apoyos externos externos, perdón, porque se comparte los recursos entre todas las personas que integran la red. Además, estas redes contribuyen a la incidencia de la evaluación en políticas públicas y promueven los marcos normativos que institucionalizan la evaluación a nivel nacional. Las últimas dos imágenes son ya de redes internacionales, la red de evaluación en el desarrollo internacional y también la red internacional de cooperación en evaluación. Aquí también quería hacer énfasis en el alcance que pueden tener las redes de evaluación para facilitar el aprendizaje global y regional. También tuve la oportunidad de participar en la conferencia de la RELAC en el año 2022, en la que se realizó en Quito. Entonces, primero que permitió sí posicionar a Quito como un hub de discusión ya de temas de evaluación. Asistieron más de 400 personas de más de 20 países en esta conferencia de evaluación. Hubo también mucha presencia de cooperación internacional, agencias de la ONU como PNUD, UNICEF, UNPA, el Programa Mundial de Alimentos, participación de las organizaciones de la sociedad civil, mucha presencia de jóvenes evaluadores y realmente esta conferencia promovió la integración de evaluación en los procesos de toma de decisiones de política pública, se expusieron experiencias, lecciones aprendidas en evaluaciones, metodologías para poder transversalizar el enfoque de derechos humanos, de género, interculturalidad, sostenibilidad y contribuyó también al fortalecimiento de los sistemas nacionales de evaluación en América Latina. Entonces, este tipo de conferencias también son fundamentales para fortalecer el aprendizaje global y regional. Bueno, un poquito ya cerrando, he hablado de los tres temas: capacidades nacionales fortalecidas, sistemas y plataformas nacionales de evaluación, el aprendizaje global, y lo que queremos lograr es diseñar, gestionar y utilizar las evaluaciones de manera autónoma para fomentar la sostenibilidad, además institucionalizar el proceso evaluativo, asegurando que esté integrado a los ciclos de política pública, a los marcos legales nacionales, a los marcos presupuestarios, y eso va a facilitar su sostenibilidad en el largo plazo. Y además, bueno, fomentar el aprendizaje regional, compartir experiencias, metodologías innovadoras, refuerza la calidad de las evaluaciones nacionales y también promueve su actualización continua. Y todo esto contribuye también a fortalecer el ecosistema de evaluación, que sea sostenible, que sea resiliente, que sea adaptativo y principalmente alineado con los contextos y prioridades nacionales. Esos temas son los que quería hablarles. Cualquier inquietud estoy a las órdenes.
Muchísimas gracias, Vanessa, por esta visión así aérea que nos has dado de cuál es el rol de la cooperación internacional. Eh, tal vez sí podemos abrir un poco el espacio si es que hay preguntas para Vanessa, o si no, yo te podría hacer una, sobre todo para contextualizar en el momento actual que se encuentra la región. ¿Qué desafíos estás viendo para sostener estos procesos de evaluación y el rol que has mencionado ya de la cooperación internacional? Bueno, voy a mencionar dos principales desafíos. El primero me parece el desafío de la institucionalidad, ¿no? Que existía una institucionalidad fuerte en temas de evaluación en ciertas organizaciones locales, también a nivel internacional, respaldadas por organizaciones de cooperación que están teniendo muchos cambios. Por ejemplo, USAID, sabemos, conocemos todos que USAID está pasando por un proceso de modificación, incluso de cierre de la mayoría de programas y proyectos, y eso ha como sacudido también el ecosistema de evaluación, porque muchas de las organizaciones que realizaban evaluación también recibían financiamiento y se vio que realmente esta institucionalidad no era tan fuerte como todos pensábamos, no se esperaba realmente que se acaben ciertos proyectos, en especial de evaluación, y se acabaron de una manera abrupta, y yo creo que lo que se puede aprender de eso es que de nuevo, fortalecer los sistemas nacionales y tener varios actores en los procesos de evaluación. Entonces, ha habido ejemplos en los que hay, por ejemplo, evaluaciones que son lideradas, sí, por el gobierno nacional, pero también con el apoyo de cooperación internacional, de la academia, del sector privado, y que si es que pasa este shock de alguna manera que se dio en la parte institucional, sí se puede de todas maneras continuar con el proceso porque había diversos actores involucrados y porque esos actores también han generado conocimiento y porque esos actores tienen la manera de continuar con ese proceso sin esa patita de la institución que se cerró. Entonces, es muy importante la integración de todos estos actores. Y bueno, otro desafío que yo veo, la reducción ya en la parte de financiamiento, justamente porque ciertas organizaciones que financiaban estas evaluaciones, algunas han cerrado, otras han cambiado sus prioridades, pero ahí yo sí creo que tenemos algunas opciones ya un poquito más innovadoras. Se han generado metodologías de evaluación de programas, de proyectos que a veces no necesitan tantos recursos, que a veces no necesitan, por ejemplo, un gran despliegue de trabajo de campo, sino que se pueden utilizar ya registros administrativos, bases de datos que están ya generadas, información que está en el Internet, se pueden utilizar herramientas para analizar esta información de manera digital muy rápidamente, recursos de acceso libre, como por ejemplo las imágenes satelitales, y de esa manera reducir de alguna manera los costos en los que uno incurre en las evaluaciones, ¿no? Entonces esa me parece como una opción en el caso de que se reduzca un poquito el presupuesto para evaluación, y otro también recaer un poquito en los sistemas de evaluación nacional, ¿no? Una vez que se institucionaliza la evaluación en las plataformas nacionales de evaluación, se pone más énfasis en que, por ejemplo, cuando se diseñe un programa o una política, tenga también su parte presupuestaria asignada para la parte de evaluación, lo cual hace que se realice y se garantiza que se vea si es que se cumplieron o no los resultados, y también que no se dependa de financiamiento externo para realizar las evaluaciones de estos programas. Mm, Mil gracias por esa respuesta, Vanessa. Em, Te tengo otra pregunta. Vamos a aprovechar que está. Vamos a aprovecharte. Entonces, cómo crees que puede el Ecuador empezar a adaptar y adoptar las normas y estándares internacionales en evaluación? ¿Y cuáles consideras que han sido los avances en el fortalecimiento de capacidades en los ejes, que es decir, los evaluadores jóvenes y emergentes en Ecuador?
Bueno, realmente la aplicación de normas y estándares internacionales sí se ha dado mucho en las evaluaciones de Ecuador. Yo creo que ha sido muy importante que cuando se realizan las evaluaciones desde el inicio, desde que se construye la metodología y se planifica la evaluación, se consideren estas guías metodológicas, se considere la participación también de expertos y expertas nacionales e internacionales en estas normas, de tal manera que se garantice la calidad de evaluación desde el principio. Y a veces simplemente consultar los documentos cuando se hacen los términos de referencia, buscar también todos los recursos que hay en línea, hay incluso para algunas evaluaciones ejemplos de términos de referencia de las evaluaciones que uno puede utilizar y adaptar y de esa manera como acostumbrarse a utilizar las normas y estándares internacionales y a generar evaluaciones de calidad. Un ejemplo de eso justamente es la guía que se presentó en el lanzamiento de la semana de evaluación al inicio de esta semana de la integración de los derechos humanos y la igualdad de género en evaluación, ¿no? Porque justamente está basada en las normas de estándares de evaluación, cuenta también con el apoyo, contó con el apoyo de redes de evaluación, de DEVAL, de ONU Mujeres, y ya se aplicó realmente los principios de esta guía en una evaluación que se realizó aquí en Ecuador, que fue la evaluación de la política de género de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ese ha sido un ejemplo de toda esta integración que aterriza en políticas nacionales y que está liderado por la Plataforma Nacional de Evaluación. Eso con respecto a las normas y estándares. Con respecto a los ejes, las redes de jóvenes evaluadores. En lo personal he visto un crecimiento de las redes, no solamente en el número de personas que existen, sino también en el alcance que tienen las redes, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos la Red Nacional de Evaluadores, también EvalYouth, que es la red de jóvenes evaluadores y emergentes, entre otras redes, y yo creo que nacieron con una idea muy bonita que vino realmente de otros países, con el apoyo de Deval, con el apoyo de otros países que estaban un poquito más adelantados en las redes, y empezamos a ver que la red de evaluación sí tenía incidencia en política pública en otros países, que realmente se mejoraban los programas públicos con las evaluaciones que realizaban, por ejemplo, en Costa Rica, que participaban evaluadores y evaluadoras emergentes, que se mejoraban los conocimientos con el intercambio de experiencias. Muchas personas, incluso que están aquí conectadas, tuvimos la oportunidad de ir a otros países, aprender de lo que estaban haciendo, también compartir lo que se tenía aquí, si es que teníamos, por ejemplo, un poquito más de conocimiento en la parte de metodologías, en evaluación de impacto, también proporcionamos talleres, recibimos nosotros también talleres en evaluación participativa, entonces hubo un intercambio muy bonito que permitió que las redes puedan fortalecerse. Yo veo dentro de los miembros de la red que también empezamos como con un poquito de conocimiento, con un poquito de curiosidad y después ya se fue ampliando incluso la incidencia personal, ¿no? De cada miembro de la red. Veo con mucho agrado que están en puestos de toma de decisiones en el gobierno nacional, en puestos también muy importantes para la investigación académica, también en la parte de cooperación internacional y eso me parece que es un gran aporte para el país en términos de mejorar realmente las evaluaciones que se realizan y los resultados que se pueden aplicar para que haya realmente programas, políticas con impacto aquí en el país. Muchas gracias por esa contextualización, Vanessa. Me están haciendo llegar ya eh, bastantes preguntas. Entonces, vamos a tratar de incluir a todas y ojalá nos dé el tiempo. ¿Qué seguimiento realizan el uso de las guías de evaluación de impacto y con distintos enfoques en los países de la región? Es una que nos hacen llegar. Es una muy buena pregunta porque realmente yo no tengo estadísticas de quién usa la guía, sino más bien cuando se realizan las evaluaciones mencionan la guía y además lo que sí se ha hecho desde las Naciones Unidas es que sea obligatorio realmente para todas las evaluaciones que tienen algún componente de apoyo de alguna organización del sistema de las Naciones Unidas que esté basado en la guía. Entonces ahí más que
el seguimiento a la implementación es ya cuando se revisan los términos de referencia, que se vea que está acorde con las guías de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas y una vez que se revisa eso, ya se aprueban los términos de referencia y se va con la evaluación. Entonces, más que estadísticas, yo creo que es en la parte de procesos que se fomenta que siempre se utilice. Otra pregunta retadora que nos han hecho es cómo asegurar la sostenibilidad del involucramiento de otros actores en los procesos evaluativos. Bueno, yo creo que eso es algo del día a día del evaluador, ¿no? O sea que cuando uno planifica la evaluación, se hace este mapeo de actores en el que se tiene que buscar que estén involucradas todas las personas que están, no solamente los beneficiarios del programa, sino también beneficiarios directos, indirectos, también todas las personas que están involucradas en el diseño del programa, todas las personas, instituciones también que pueden estar de alguna manera afectadas desde el inicio y después ya en la implementación. Poder incluirles, poder consultar con estas personas. Ahí hago énfasis también en estas metodologías de evaluación y participativa que son ya un poquito más digitales, remotas, en el caso de que no se pueda reunir a todas las personas. Y otro punto muy importante que a veces nos olvidamos los evaluadores es incluir a todos los actores ya en la socialización de los resultados de evaluación y en el plan ya de seguimiento y de gestión de todas las recomendaciones, porque muchas veces utilizamos y mal utilizamos la información que nos dan como todas las personas que están involucradas, vamos al campo, recopilamos y después uno se olvida de toda la gente que entrevistó, de toda la gente que participó, porque ya tienes tu informe y tus resultados de evaluación y no realmente lo adecuado es que esas personas que nosotros consultamos también estén involucradas, que nosotros socialicemos los resultados de evaluación con ellas, las recomendaciones de la evaluación y que en el plan de gestión estén también todos los actores y que digamos, bueno, si es que se vio que alguna población estaba afectada negativamente o que alguna población estuvo excluida por algún motivo, tiene que haber una respuesta en el plan de gestión de las recomendaciones y decir de ahora en adelante se va a involucrar o se va a tomar estas acciones correctivas en este programa y política y de esa manera como cerrar el ciclo con todos los actores involucrados. De acuerdo, Vanessa. Eh, es una de las patitas placas que tiene el proceso de evaluación de cómo ir integrando a todos los actores desde el diseño y también que tengan resonancia a la hora de ya implementar recomendaciones, ¿verdad? Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué retos detectas en el sistema de evaluación ecuatoriano eh, para mejorar los procesos evaluativos? Estado con el micrófono apagado. Bueno, dos retos que se me vienen a la mente. El primero, en la parte metodológica de las evaluaciones, me parece que todavía es necesario reconocernos como país que tenemos que fortalecer las capacidades en ciertas metodologías, ¿no? Y ahí pongo como ejemplo la evaluación de impacto de programas, de políticas, porque realmente a veces uno dice requiere una evaluación rigurosa del impacto de cierto programa social y la gente se asusta todavía y dicen, no, pero es que las evaluaciones de impacto son muy difíciles, son muy caras, no se puede, no sabemos, mejor hagamos otro tipo de evaluación que no sea tan rigurosa. Y la realidad es que no, una vez que uno comprende las metodologías, una vez que uno ya un poco existe este ejercicio de fortalecer sus capacidades de aprender y además de ver las experiencias internacionales, ves que en realidad hay evaluaciones de impacto que no son tan complejas, que no son tan caras, hay evaluaciones de impacto que no son experimentales, por ejemplo, sino que tú puedes aplicar metodologías no experimentales utilizando los datos que tienes a la mano para ver el efecto de ciertos programas y políticas. Y en eso yo siento que sí nos están ganando en otros países de Latinoamérica y que podríamos fortalecer justamente desde la Secretaría de Planificación con el apoyo de todos los actores que estamos involucrados y tener evaluaciones más rigurosas, sobre todo en este contexto de escasez de recursos en el que
en el que sí necesitamos de manera personal, creo que hacer pilotos de los programas, evaluar el impacto y realmente apostarles a los programas que sabemos que sirven con evidencia robusta. Eso por un lado. Y otro desafío que le veo un reto, bueno, siempre es el financiamiento, ¿no? De las evaluaciones, que en un contexto de escasez de recursos se puede tomar la decisión de priorizar la implementación de ciertos programas y políticas sin considerar la evaluación de las mismas, y eso creo que es un riesgo que corremos y que realmente puede pasar factura a largo plazo porque podemos estar invirtiendo en programas que realmente no funcionan para lo que queríamos. Entonces, ese es un reto importante y ahí, bueno, la recomendación sería, a pesar de estar con recursos restringidos, sí, al menos de las políticas, de los programas más grandes, prioritarios para el país, considerar el componente de evaluación y como les decía, o sea, podemos hacer un piloto antes de lanzar todo el programa que se vea que funciona y ahí sí invertir todos los recursos. Y muy importante también analizar la calidad del gasto, ¿no? Que si es que estamos en un contexto de escasez de recursos, hay ciertos programas, ciertas políticas que podemos ver que no son costo efectivos y tal vez a esos no apostarles tanto como a los que ya sabemos con evidencia que son costo efectivos. Bueno, podríamos hablar toda la tarde de evaluación de impacto y de lo que se requiere y de cómo realmente es viable para países como Ecuador el poder ya ir implementando y no solo desde los ejes rectores, sino que sea una práctica transversalizada de los diferentes actores como justo para sostener estos procesos, ¿no? Entonces, mil gracias, te hemos bombardeado con varias preguntas. Tal vez a los colegas de la Secretaría Nacional de Planificación, tenemos ya a Blanca conectada, no sé si me pueden colaborar dejándola entrar. eh, y mientras tanto, darle las gracias y por ayudarnos a contextualizar y por recalcar. Este rol que ha sido tan importante. Bueno, lo hemos enfocado en cooperación internacional, como decimos, porque hay un contexto desafiante en este momento en temas de fondos, en temas de políticas, en temas de percepción de lo que hace la cooperación internacional y veíamos que Glocal está proponiendo la parte de sostenibilidad y creo que hay que topar ese punto. Y que mejor, siendo actores de sociedad civil, el poder poner el dedo en la llaga, como dicen eso, porque finalmente sociedad civil también está bastante anclado con todas estas prácticas, con todos estos ejercicios evaluativos que ha venido trayendo la cooperación. Entonces, mil gracias, Vanessa, por esa contextualización. Ahora me gustaría dar paso a Blanca. Ella ha tenido unos problemitas técnicos el día de hoy, pero finalmente lo hemos logrado solventar. Entonces, a mí me gustaría presentar a Blanca. Ella me dan un segundito, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y licenciada en Relaciones Internacionales, igual por la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia en asuntos internacionales de investigación y conformación de proyectos bajo enfoques participativos. Em, Desde los organismos internacionales ha sido analista política en el Departamento de Reducción a la Pobreza de la Organización para la OCDE en París, Francia, asimismo investigadora de tiempo completo en la CIS. Recientemente ha sido consultora para la AMEXID, me corrige, CEGIB y la ONU en temas de evaluación de las estrategias nacional de cooperación del Sistema de Naciones Unidas en México. Entonces me gustaría a mí dar la bienvenida a Blanca y qué bueno que logró solventar estos desafíos técnicos. Bienvenida, Blanca. Lo que hemos estado haciendo, Blanca, es que tienes un espacio de presentación, como habíamos acordado, y luego podemos abrir un espacio para preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación.
Lamento el retraso, lamento todos estos problemas, pero justo se cruzó también con un congreso que tenemos por acá en Huatulco, en México, y hay poco internet, pero la verdad es que estoy muy contenta de este espacio de diálogo con ustedes, ¿no? Y platicarles un poquito, pues, de la experiencia. Bueno, por ahí ya les contaba Mabel que yo estoy a cargo de la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo aquí en Ciudad de México. Y pues somos un programa que, derivado de la naturaleza, pues nos hemos involucrado en distintos procesos evaluativos. Y uno de los más importantes que tuvimos recientemente fue la evaluación del marco de cooperación de Naciones Unidas aquí en México. Y yo quería platicarles un poco, pues, de los desafíos, ¿no? Que nos encontramos, sobre todo porque además de de estas dimensiones de la OCDE, ¿no? De pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, hay un rubro muy específico de sostenibilidad. Y fue muy interesante para nosotros porque al construir esta propuesta de indicadores que nos iban a permitir identificar la sostenibilidad, ¿no? De todas las acciones que ha hecho la organización aquí en México, nos dimos cuenta primero pues de tres factores específicos. Uno, todas las acciones, ¿no? Que Naciones Unidas llevaba a cabo y que tenían incidencia en el quehacer de política pública, es decir, que se transformaban, ¿no? En iniciativas, incluso en propias discusiones, pues garantizaban su sostenibilidad en el tiempo, porque se convertían ya en una directiva de Estado que iba a permear, ¿no? La toma de decisiones y que iba a permear evidentemente el quehacer de la política pública. Ese es uno de los elementos. Otro tenía que ver con la sostenibilidad financiera. Y es que, por ejemplo, el marco de cooperación aquí en México es el primero que se dio para nuestro país después de la reforma que vive la Organización de Naciones Unidas en el 2018, que pues es una reforma que crea a las oficinas de los coordinadores residentes, que es como esta estructura de gobierno, ¿no? Que solventa, pero además que impulsa el trabajo interagencial y que además pues establece que debe de hacerse un marco de cooperación donde a partir de la evaluación de un diagnóstico profundo, ¿no? De las condiciones desafiantes que presentan los países, se puede estructurar todo el trabajo de la organización, en primer lugar, pues de una forma interagencial, después que pueda permear los propios programas país de las agencias y posteriormente, pues que se apoye con las alianzas multiactor. En ese sentido, el marco de cooperación aquí en México contó con una estrategia de financiamiento que finalmente, pues, fue una buena idea, pero poco pudo materializarse, ¿no? Entonces, realmente, pues, las acciones de Naciones Unidas, aunque se planteaban de una forma interagencial, terminaban dependiendo de los presupuestos tradicionales ya asignados a las agencias y no contaban con un marco específico de financiamiento, lo cual pues puso, la verdad, en muchos aprietos, ¿no? Este trabajo que se había llevado a cabo. Entonces, el segundo factor esencial, ¿no? Para la sostenibilidad particularmente de este caso, pero que lo podemos hacer extensivo a varios de los procesos de cooperación internacional, pues es este factor financiero que les permita mantenerse en el tiempo y sobre todo, pues a partir de las alianzas multiactorales, ¿no? Mucho de lo que nosotros pudimos identificar, además de este desafío financiero, pues era que muchas veces los actores en campo no se sentían vinculados con las acciones, ¿no? Entonces ahí tenemos otro desafío más en donde, pues al no sentirse vinculados, era muy fácil perder las dinámicas, ¿no? Y con el poco incentivo de el financiamiento, pues la verdad es que las acciones terminaban quedándose en impactos muy aislados, etcétera. Entonces, bueno, ese era nuestro segundo factor. Y el último factor estaba vinculado, pues obviamente con este seguimiento, ¿no? Post
ex post de las distintas actividades de las agencias. Y es que vimos que normalmente, pues algunos de los procesos de evaluación ex post duran muy poco tiempo y no se puede monitorear este trabajo de largo plazo. E incluso otro problema estaba vinculado con los indicadores que nosotros podíamos utilizar, ¿no? Para poder evaluar este impacto de largo plazo. Entonces, a partir de esta experiencia particular, ¿no? De lo que significó el marco de cooperación de Naciones Unidas aquí en México, que ya les conté, fue el primero después de la reforma, evidentemente también se enfrentó a los desafíos de la pandemia y aquí en México vivimos algunos otros procesos desafiantes que estuvieron vinculados con un huracán, ¿no? El huracán Otis que arrasó gran parte de la costa mexicana. Hubieron otros tantos huracanes también que se vivieron por acá y bueno, pues pudimos observar, ¿no? Que pues en la sostenibilidad, hablando de la sostenibilidad de las acciones, sí se marcan desafíos sustantivos con las situaciones coyunturales, además de estas cuestiones estructurales que les estaba comentando en un momento. Y bueno, más allá del marco de cooperación de Naciones Unidas, hemos hecho algunas implementaciones de proyectos de la mano de sociedad civil y lo que hemos podido observar, pues, es que, digamos, estos tres elementos son también sustantivos, ¿no? Más allá, hay algunos que cobran más peso que otros. Uno puede ser este factor económico, otro puede ser el factor de las alianzas y sobre todo, pues el sentirse vinculados con las acciones que se implementan en campo. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo les quería compartir acá. Sé que era más un conversatorio y bueno, me perdí la mayor parte, pero bueno, espero que con esto podamos tener alguna interacción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu intervención y por darnos quizás este otro ángulo o esta otra mirada sobre toda la experiencia en México. Como nos hemos enfocado en los desafíos ahora, tú, ¿qué oportunidades verías como para realmente que la cooperación cuente con mecanismos de sostenibilidad de los procesos de evaluación que son urgentes en la región? Yo creo que el principal desafío es realmente lograr estas alianzas vivas, ¿no? Una alianza muy interactiva entre digamos, el personal que está en campo, pero también los tomadores de decisiones, para que se hagan muy conscientes de las necesidades que se están atendiendo a través de estos proyectos de cooperación. Por ejemplo, yo les voy a contar y vuelvo a este ejercicio que acabamos de hacer evaluativo, ¿no? A mí, un tema que me llamó muchísimo la atención cuando hicimos las entrevistas con los distintos actores es que al llegar con legisladores del estado de Chihuahua, ellos nos platicaban de una iniciativa que impulsó Naciones Unidas que se llama Iniciativa Spotlight. Es una iniciativa que tiene como objetivo promover legislaciones que reconozcan en primer lugar la violencia de género y después, pues, que puedan avanzar hacia, pues, todos estos digamos, toda la jurisdicción necesaria para poderlos perseguir, castigar, etcétera, ¿no? Entonces viene todo un proceso, en primer lugar, de ponerlo en la mesa de discusión, después de poder lograr, digamos, pues los acuerdos, ¿no? Suficientes para ir avanzando en las legislaciones correspondientes. Y entonces cuando platicaba con este legislador, él me decía, Blanca, mira, aunque no hubiéramos logrado, que sí lo logramos, o sea, logramos ponerlo en la mesa, pero además logramos la aprobación de la modificación de por lo menos 40 legislaciones específicas y además una particular, ¿no? Que se hiciera una legislación particular con respecto a violencia de género, pero con el simple hecho de haber puesto sobre la mesa la discusión de violencia fue suficiente, porque
la ciudadanía, la sociedad en Chihuahua todavía es muy cerrada, ¿no? No había ese reconocimiento de lo que representaba la violencia de género y con el simple hecho de poderlo poner sobre la mesa de discusión de los legisladores, ya era un tema ganado, ¿no? O sea, ya era un paso muy avanzado. Y la verdad es que al entrevistar a sociedad civil, nos dimos cuenta que todo esto, claro, es impulsado por la organización, pero además va muy de la mano del gran poder que tuvo sociedad civil para movilizar la discusión pública en la materia, ¿no? Entonces, yo creo que las alianzas efectivas, el lograr esta buena articulación entre gobierno, entre sociedad civil y los agentes de cooperación internacional, es fundamental para que podamos garantizar esta sostenibilidad de las distintas acciones que se llevan a cabo. Gracias por traer este ejemplo que acá también se ha dado, bueno, se dio la iniciativa Spotlight, que es más bien global, entiendo, ¿verdad? Eh, y me imagino que en cada uno de los países ha traído sus retos y sus oportunidades. Me gustaría tal vez, quizás si podemos ahondar, Blanca, en qué factores consideras que amenazan o pueden amenazar la sostenibilidad de la cooperación para que se den los procesos de evaluación ya en los diversos campos. Sí, yo creo que las principales amenazas, la primera es el sentido peyorativo que tenemos de la evaluación, ¿no? O sea, muchas veces me ha tocado que cuando planteamos estos procesos de seguimiento, ¿no? Y de evaluación ex post, pues de repente no les gusta, ¿no? O sea, ya ponen mucha resistencia así de, pero, a ver, pero ¿cuál va a ser el indicador? Y entonces al revisarlo le dan muchas vueltas, ¿no? Y creo que ese es uno de los retos fundamentales y el principal con el que nos hemos encontrado, que es sensibilizar en torno a la necesidad de poder hacer estas evaluaciones, de identificar tanto los aspectos virtuosos, es decir, todo aquello que permitió que la iniciativa se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y todo aquello que impidió que esta iniciativa pudiera lograr la maximización de los beneficios que había planteado. Entonces, para mí el primero, pues, tiene que ver con esta sensibilización de que la evaluación no es algo malo, no es algo peyorativo, no es algo que busca ni desestimar ni perseguir, ¿no? Sino por el contrario que tiene como objetivo siempre mejorar las intervenciones, identificar justo estos aspectos pues virtuosos y también las limitantes para también a su vez poder establecer estrategias efectivas que las puedan superar. Entonces, para mí ese es uno de los digamos, de los elementos principales. El segundo es el financiamiento, porque creo que muchas veces lo que podemos observar con los proyectos es que no está contemplado este proceso de evaluación ex post o el seguimiento, ¿no? O sea, de repente se piensa que es un proceso aparte, no se toma en cuenta como algo que debería ser parte del ciclo del proyecto. Por ejemplo, por acá en el instituto, la directora que es Gabriela Sánchez, ella trabajó mucho tiempo con sociedad civil. Y justo siempre que proponemos un proyecto nos dice, a ver, pero más allá de eso, hay que establecer que nosotros vamos a hacer una revisión a los 6 meses y otra revisión al año por lo menos, ¿no? Vamos a hacer una evaluación para ver, pues, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y eso tiene que ser parte del proyecto. Y la verdad es que es una práctica que a mí me ha gustado mucho, que creo que es muy enriquecedora y que además, pues, es como un plus, ¿no? Que nosotros podemos ofrecer. Y otra, creo que tiene que ver con que por lo menos aquí en México, hay pocas personas evaluadoras de cooperación, o sea, como de los procesos de cooperación internacional, ¿no? Yo creo que somos tan poquitos que nos conocemos la mayoría. Entonces, creo que nos hace falta también esta formación de los profesionales que pueden desenvolverse en el campo. Para mí esos serían los más importantes.
Tengo una pregunta que está más dirigida al contexto ecuatoriano, pero me gustaría hacértela, Blanca. Em, ¿Qué tipo de apoyo se puede dar con esto que acabas de decir? ¿Qué tipo de apoyo se puede dar a evaluadores emergentes para que se especialicen y hagan carrera en este tema? Buena pregunta. Es que, sabes, yo creo que lo principal son estos espacios. O sea, a mí me ha tocado muy poco, más allá, o sea, de estos espacios latinoamericanos, ¿no? Aquí en México particularmente, no identifico, bueno, más allá, igual, de repente organizan también Evaluate, y es una semana igual de evaluación, pero no tenemos otros espacios donde puedas tener esta interacción, donde puedas intercambiar, ¿no? Estas experiencias, donde conozcas también los desafíos a los que se han enfrentado los otros evaluadores, sino que todo es muy informal, ¿no? O sea, es porque conoces a un amigo y ese amigo te cuenta de su experiencia, etcétera. Pero creo que espacios como estos, en primer lugar, son muy importantes para todos aquellos que quieren incursionar en los procesos de evaluación, que puedan escuchar las distintas experiencias, que también puedan identificar cuáles son los desafíos y que comprendan que es una parte natural, ¿no? Del proceso. O sea, de repente te vas a enfrentar pues a ciertos desafíos que a lo mejor te hacen preguntarte si realmente esto de la evaluación es lo tuyo, pero creo que justo conocer otras experiencias, saber que siempre hay factores limitantes, ¿no? Que hay estrategias para poderlo subsanar, conocer las distintas alternativas puede ser algo muy, muy útil. Y otra cosa, pues, es tener una batería de formación básica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que un evaluador necesita saber? Claro que necesita saber el ciclo del proyecto, pero necesita saber de todos los mecanismos que puedes tener para dar seguimiento y para hacer estos tipos de evaluaciones en las distintas fases de los proyectos, ¿no? Ex ante, ex post, del propio proceso, conocer los indicadores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir que ahorita estamos empezando un trabajo con una institución financiera internacional y uno de los principales desafíos pues ha sido lograr la compatibilidad de la base de datos entre aquellos que son similares. Entonces de repente parecería algo imposible, pero no lo es, ¿no? Entonces, si tú conoces las distintas herramientas, las distintas bases de datos con las que cuentas, puedes generar estrategias diferentes para acercarte a las necesidades de la institución con la que estás colaborando o del propio proceso en el que te estás incorporando. Entonces, yo sí pienso que son estos espacios de discusión y además una batería pues de formación, ¿no? De todos aquellos herramientas, instrumentos que te sirven como evaluador para hacer una definición de muestra, para poder identificar, ¿no? Los ciclos virtuosos dentro de los procesos de implementación, los desafíos y cómo superas las limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Vanessa, por favor. Sí, no, nada más, si me permites también aportar en ese aspecto. También en el sistema de Naciones Unidas en Ecuador realizamos también la evaluación del marco de cooperación del sistema de las Naciones Unidas en Ecuador, incluyendo también la iniciativa Spotlight. Y claro, es un reto compartido que acá lamentablemente a veces no se encuentran equipos que tengan toda la experiencia en evaluación de programas de cooperación internacional o en evaluación de marcos de cooperación. Y ahí de lo que yo he podido como liderar ciertas evaluaciones, lo que he hecho y lo que recomiendo mucho es, aunque no esté todo el equipo con experiencia a nivel local, la obligatoriedad en los términos de referencia de que se incluya evaluadores locales en el equipo para que puedan tener esa experiencia, porque si no, se cierran mucho las evaluaciones. Si es que dicen... No hay la capacidad local, tal vez no se contrata a una empresa internacional que ha pasado bastante y realmente, o sea, sí son como
capacidades técnicas altísimas, pero falta en cambio conocimiento del contexto de Ecuador, de los programas de Ecuador, incluso trabajo con poblaciones indígenas, con poblaciones afrodescendientes, la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, todo eso realmente se pierde si es que uno solamente se va por empresas internacionales con mucha experiencia y con la capacidad. Entonces, ahí sí, siempre, o sea, yo creo que nuestra responsabilidad también como evaluadores es incluir la capacidad local y la obligatoriedad de que haya evaluadores locales en todos los procesos de tal manera de que se vaya construyendo esa capacidad. Mm, Perfecto, perfecto, Vanessa, y también aprovecho y yo creo que ya se están dando pasitos a no solo que haya contenido local, como se dice, sino que ya haya un perfil que son los evaluadores jóvenes y emergentes. Hay algunas agencias que ya están poniendo como un requerimiento en los términos de referencia y eso indudablemente es una oportunidad para ir generando capacidades acá, sobre todo eh, es buenas noticias para Evaluate, por ejemplo. Esa es una muy buena noticia. Entonces, yo ya vi que Diana prendió la cámara porque creo que ya estamos fuera de tiempo. Tú me dices, Diana, ¿cómo vamos? Bueno, si hay otra pregunta relevante o algún comentario final, pueden hacerlo. Gracias, Diana. Bueno, más bien para mí, para cerrar, porque ha sido muy interesante cómo las dos empezaron de diferentes ángulos y terminaron en lo mismo, que es que para la contribución en evaluación no es tan difícil, sino es buscar los recursos y buscar estas otras formas y otros instrumentos para poder lograr la contribución que se hace. Em, Tal vez la última pregunta que les podría hacer, si cada una la responde, entonces para ustedes a su manera de ver, ¿cuál creen que es la mayor contribución que hace la cooperación para los procesos de desarrollo y los procesos evaluativos? Si quiere empezar. Bueno, yo creo que sí, la mayor contribución es justamente este intercambio de conocimientos, de experiencias a nivel regional, a nivel global, que permite el fortalecimiento de capacidades locales y también que contribuye a la institucionalización de evaluación y de los sistemas nacionales de evaluación. Entonces, esa me parecería la mayor contribución. Para ti, Blanca. Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con Vanessa. Creo que la mayor contribución es conocer las experiencias de los distintos lugares, ¿no? Encontrar, por ejemplo, estos puntos comunes que creo que de repente los damos por sentado y cuando realmente nos incorporamos a estos procesos de evaluación, podemos ver que a veces no son tan explícitos, ¿no? Y que nos une más que aquello que nos separa. Entonces, creo que justo una de las grandes fortalezas de la cooperación es generar este diálogo entre los distintos actores y que pues realmente podamos entendernos y encontrar estos puntos comunes. De acuerdo, mil gracias a las dos por haberse ofrecido, por haberse voluntariado, por dar su tiempo y por darnos estas diferentes experiencias y ángulos sobre cuál es el rol de la cooperación y cuáles son los mecanismos de sostenibilidad en los procesos de evaluación. Entonces, Diana, te doy paso para el cierre, me parece. Muchas gracias, Mabel, y gracias por tu excelente moderación. Agradecemos también a nuestras expositoras, Vanessa y Blanca, y por supuesto a los participantes que se conectaron de manera virtual. Esperamos contar con su presencia en el evento de cierre de la Semana de la Evaluación de Ecuador 2025, el día de mañana. Tendremos antes del evento de cierre un foro, INSE Retos para el siguiente bienio. Esto se realizará a las 9 de la mañana en el auditorio máster del Centro de Formación Integral de la Universidad Central del Ecuador. Los invitamos a visitar la página web de nuestro evento en evaluacionecuador.planificación.gov.es y por supuesto a seguir nuestras redes sociales con el usuario @planificaciones.